En el corazón de los Altos de Jalisco, donde el sol implacable cuece la tierra roja, y los campos de agave azul se extienden hasta el horizonte como un mar de lanzas oxidadas, se encuentra un esqueleto de adobe y cantera que el tiempo se niega a devorar por completo. Los lugareños lo conocen como el Rancho Soto, pero en susurros, cuando el viento del anochecer agita las hojas secas, lo llaman el Silenciado. Sus muros, agrietados y manchados por décadas de abandono, no solo guardan el eco de la prosperidad pasada, sino también un silencio pesado, antinatural, que parece absorber todos los sonidos. Las ventanas vacías, como cuencas oculares ciegas, observan el paisaje que una vez dominaron con una autoridad férrea. La leyenda local habla de los lamentos de los jornaleros, almas en pena que, en las noches de viento fuerte, lloran por una justicia que nunca llegó. Para la mayoría, es solo un cuento para asustar a los niños, una historia más tejida en el rico tapiz del folclore de la región, pero para algunos, ese silencio no es vacío, sino que está lleno de nombres olvidados y preguntas sin respuesta, un grito ahogado que ha perdurado por más de un siglo, esperando a que alguien finalmente se atreva a escuchar. La hacienda no está simplemente abandonada, se siente como si estuviera conteniendo la respiración, protegiendo un secreto tan terrible que su propia estructura prefiere derrumbarse antes que revelarlo. Para Elena Rojas, archivista de profesión, la historia no era una colección de fechas y hechos distantes, sino un organismo vivo que respiraba a través de documentos olvidados y fotografías descoloridas. El olor a papel viejo y a tiempo detenido era su hábitat natural, y su trabajo consistía en dar voz a los silencios del pasado. Sin embargo, un silencio en particular la había perseguido toda su vida, uno que residía en el corazón de su propia familia. Se trataba del misterio de su bisabuela, Inés, una joven trabajadora del Rancho Soto cuyo rastro se desvaneció en el año 1902. La historia oficial, repetida como una letanía vacía en cada reunión familiar, era que simplemente se había ido un día, buscando una vida mejor en otra parte, sin dejar una carta, sin una despedida. Pero en la mente de Elena, esa explicación siempre resonó con la falsedad de una puerta mal cerrada. En su escritorio, una única fotografía sepia de Inés la observaba con una mirada desafiante y melancólica, una mirada que no parecía pertenecer a alguien que abandonaría todo lo que conocía sin dejar rastro. La obsesión de Elena no era meramente académica, era una herida personal, una necesidad visceral de desenterrar la verdad para darle un nombre, una historia, y quizás un lugar de descanso a la mujer cuyo fantasma había caminado junto a su linaje durante generaciones. La memoria colectiva de un pueblo es una criatura selectiva, que a menudo elige recordar el brillo del progreso mientras entierra cuidadosamente la oscuridad sobre la que se construyó. En la historia oficial de la región, don Ramiro Soto era recordado como un titán del porfiriato, un patriarca de semblante severo pero corazón justo, cuya visión y disciplina transformaron acres de tierra salvaje en prósperos campos de agave que dieron riqueza a la comarca. Su nombre estaba grabado en la placa de la primera escuela del pueblo, un benefactor cuya devoción católica era tan legendaria como su habilidad para los negocios. Los retratos que aún colgaban en algunas de las casonas más antiguas lo mostraban con una mirada penetrante, una Biblia en una mano y los planos de un nuevo pozo en la otra, la encarnación del orden y la prosperidad. Sin embargo, el estado ruinoso de su magnífica hacienda contaba una historia diferente, una de decadencia y olvido, que contradecía la narrativa pública. Elena sentía en lo más profundo de sus huesos que la fachada de piedad y progreso de don Ramiro ocultaba algo más, una verdad que el pueblo, a través de un pacto tácito de silencio mantenido por las familias fundadoras, había decidido enterrar junto con los secretos del Rancho Soto. La grandeza de su legado parecía demasiado perfecta, demasiado pulcra, como una lápida que oculta una tumba llena de horrores. El destino, a menudo, se oculta en la burocracia. Una iniciativa gubernamental para catalogar edificios históricos de principios del siglo XX, le concedió a Elena el acceso legal y oficial que tanto anhelaba. Cuando cruzó por primera vez los umbrales derruidos del Rancho Soto, el aire pareció cambiar, volviéndose más denso, cargado de susurros no dichos. El crujido de sus botas sobre los escombros era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Cada habitación en ruinas, cada mueble destrozado,
parecía un testigo mudo de una tragedia antigua. Su objetivo principal era la capilla, una estructura de piedra que, a pesar de su techo parcialmente colapsado, aún conservaba una extraña y profana solemnidad. El altar de madera, carcomido y cubierto de polvo, parecía el escenario de un drama olvidado. Era aquí, en el supuesto corazón sagrado de la hacienda, donde Elena sentía que las respuestas, o al menos el comienzo de ellas, la estaban esperando. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. El trabajo de catalogación era su excusa, pero su verdadera misión era una arqueología del alma, una excavación en busca de la verdad de su bisabuela, Inés. Dentro de la sacristía, el tiempo se había detenido en una capa de polvo y abandono que lo cubría todo. La luz del sol se filtraba a través de una grieta en el techo, iluminando millones de partículas danzantes en el aire estancado. Elena trabajaba con la metódica paciencia de una cirujana, midiendo, fotografiando y tomando notas, mientras sus sentidos estaban alerta a cualquier anomalía. Fue entonces cuando lo notó. Mientras examinaba el suelo de baldosas de terracota, una de ellas se movió ligeramente bajo la presión de su bota. No era un simple desnivel causado por el hundimiento del terreno. Se sentía deliberado. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, una mezcla de miedo y euforia. Usando la punta de una espátula de su equipo, la levantó con cuidado. Debajo, en lugar de tierra, encontró la oscuridad de un pequeño compartimento secreto, un hueco perfectamente tallado en la base de piedra. El aire que emanó de él era rancio, el aliento atrapado de un siglo. Con manos temblorosas, introdujo la mano en el hueco y sus dedos tocaron la superficie fría y flexible del cuero. Lo que sacó a la luz no era un tesoro de oro o joyas, sino algo infinitamente más valioso para ella. Un viejo libro de contabilidad, grueso y pesado, cuyas páginas estaban selladas por la humedad y el tiempo. Con manos que temblaban ligeramente, abrió el libro en una de las mesas improvisadas que había montado. Las primeras páginas revelaron lo que parecía ser un registro ordinario de jornaleros. Nombres, fechas de pago, cantidades adeudadas. La caligrafía era elegante y precisa, un testimonio de la meticulosa administración de la hacienda. Pasó las páginas con cuidado, el papel crujía como hojas secas, hasta que sus ojos se clavaron en un nombre que conocía tan bien como el suyo propio, Inés. Allí estaba, escrito con la misma tinta que los demás. Pero al lado de su nombre, la normalidad se rompía. Había una fecha, y junto a ella, un símbolo extraño, grabado en el papel con la punta de una navaja o un objeto afilado, una marca que no pertenecía a ningún sistema contable. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Revisó febrilmente las demás páginas y encontró una docena de nombres más, cada uno marcado con la misma precisión macabra, cada uno con un símbolo diferente y una fecha que no correspondía a ningún pago final registrado. En ese instante, bajo la luz espectral de la capilla en ruinas, Elena comprendió. Esto no era un simple libro de cuentas que registraba la vida laboral de los trabajadores. Era un libro de sentencias, un registro secreto que no documentaba salarios, sino finales, y ella acababa de encontrar la primera página del capítulo más oscuro de la historia de su familia y de todo el pueblo. El viaje de regreso desde el rancho fue un borrón de caminos polvorientos y campos de agave que se sucedían en una procesión silenciosa y vigilante. Elena no recordaba el trayecto, su mente completamente absorbida por el objeto que yacía en el asiento del pasajero, envuelto en una tela protectora como una reliquia profana. El libro de contabilidad no era simplemente un libro, se sentía como un objeto pesado, no solo por su volumen físico, sino por el peso de las vidas que contenía, condensadas en nombres y símbolos crípticos. Al llegar a la seguridad de su pequeño estudio, un espacio normalmente dedicado a la restauración ordenada del pasado, el libro parecía una intrusión violenta, una pieza de oscuridad cruda en medio de la luz académica. Lo colocó sobre su mesa de trabajo, bajo la luz directa de una lámpara de cuello de ganso, y el resplandor artificial reveló cada mancha, cada arruga y cada cicatriz en el cuero desgastado. El aire en la habitación pareció espesarse, cargado con el olor a humedad de la sacristía, y algo más, algo intangible y antiguo,
como el último aliento exhalado de una tumba recién abierta. Sus dedos, entrenados para la delicadeza, se sentían torpes y extraños al tocar la cubierta, como si estuviera profanando un lugar de descanso que había permanecido intacto durante más de un siglo. La noche cayó afuera, pero en el estudio de Elena, el tiempo se había disuelto, reducido al pequeño círculo de luz sobre el libro de cuentas. Cada página que pasaba era una exhumación. La caligrafía de don Ramiro Soto, tan elegante y controlada en las entradas de pagos y cosechas, se sentía ahora como la escritura de un monstruo, una máscara de normalidad sobre una depravación insondable. Se detuvo de nuevo en la entrada de su bisabuela, Inés. El símbolo grabado junto a su nombre era una espiral, toscamente tallada en el papel, rompiendo las fibras y dejando una herida permanente en la página. ¿Qué significaba? Su mente, acostumbrada a catalogar y encontrar patrones lógicos, se rebelaba contra la naturaleza arbitraria y violenta de la marca. Recorrió los otros nombres marcados, un círculo con una cruz en su interior, una línea dentada como un rayo, una simple X grabada con una fuerza que casi había rasgado el papel. No había un patrón aparente, ninguna clave, solo una colección de cicatrices que representaban finales abruptos. Su monólogo interno era un torbellino de preguntas. ¿Eran estos símbolos un código para la causa de la muerte? ¿Una forma de clasificar los pecados que don Ramiro, en su delirio de poder, había juzgado? La idea era tan grotesca que tuvo que apartar la vista del libro, sintiendo una náusea helada subir por su garganta. Durante días, el libro se convirtió en su única realidad. Se sumergió en él, transcribiendo cada nombre, cada fecha, cada símbolo en un cuaderno nuevo, intentando imponer un orden moderno a un caos antiguo. La lista de los marcados creció hasta 12 nombres, 12 almas que, como su bisabuela, se habían desvanecido de la historia oficial. Eran hombres y mujeres, jornaleros, sirvientas, capataces. Lo único que parecían tener en común era su empleo en el rancho Soto, y la marca macabra junto a su nombre. Elena sintió que estaba caminando por un cementerio de papel, donde cada entrada era una lápida sin cuerpo. La frustración comenzó a roerla. El libro era una confesión, de eso estaba segura, pero era una confesión escrita en un idioma que solo el asesino entendía. Necesitaba un traductor, una piedra de Rosetta, para descifrar el lenguaje de la crueldad de don Ramiro. Su instinto de archivista le decía que la respuesta no estaría solo en ese libro, sino en la red de documentos que rodeaban la vida de la hacienda y del pueblo, los registros oficiales que debían existir y que, tal vez, contenían los ecos de estas desapariciones, aunque fuera de forma indirecta o codificada. El primer paso lógico la llevó al archivo municipal, un edificio solemne y silencioso donde el pasado del pueblo estaba cuidadosamente archivado en legajos atados con cintas descoloridas. El aire olía a polvo y a la lenta descomposición del papel. Un aroma que normalmente le resultaba reconfortante, pero que ahora se sentía cómplice del silencio que intentaba romper. Con la lista de nombres y fechas en la mano, solicitó los registros de defunción correspondientes a los años que abarcaba el libro de cuentas, desde 1898 hasta 1905. El archivero, un hombre mayor con ojos que parecían haber leído cada página de ese lugar, la observó con una curiosidad apática, mientras le traía los pesados tomos. Elena pasó horas revisando las páginas, su dedo siguiendo las líneas de caligrafía descolorida, buscando los nombres de los jornaleros marcados. El resultado fue un muro de silencio burocrático. Ninguno de los 12 nombres aparecía en los registros de defunción en las fechas señaladas en el libro de Ramiro, ni en las semanas o meses posteriores. Oficialmente, estas personas no habían muerto en el pueblo, simplemente habían dejado de existir, borradas no solo de la vida, sino también del registro de la muerte. La ausencia de pruebas era, en sí misma, una prueba aterradora. Significaba que las desapariciones no fueron accidentales ni aisladas, sino parte de un sistema tan hermético que podía hacer desaparecer a una docena de personas sin dejar el más mínimo rastro oficial. Elena se recostó en su silla, el peso del fracaso inicial oprimiéndole el pecho. El silencio del archivo parecía burlarse de ella. ¿Cómo era posible? ¿Acaso nadie notó su ausencia?
Nadie preguntó. Su mente se conectó con la historia familiar, la explicación vacía de que Inés simplemente se había ido. Ahora veía que esa no era una excusa inventada por su familia, sino la narrativa oficial, la mentira conveniente que el pueblo entero había aceptado, o había sido forzado a aceptar. La figura de don Ramiro Soto creció en su imaginación, ya no solo como un terrateniente cruel, sino como un poder omnipotente capaz de controlar la vida, la muerte y la memoria misma de toda una comunidad. La frustración dio paso a una determinación fría y afilada. Si los registros seculares habían sido purgados o manipulados, tal vez los sagrados no. La piedad pública de don Ramiro podría ser su talón de Aquiles. Su siguiente destino sería la iglesia. La parroquia del pueblo era una estructura antigua. Sus muros de piedra habían sido testigos de generaciones de bautizos, bodas y funerales. El párroco actual, el padre Miguel, era un hombre joven que la recibió con una mezcla de amabilidad y recelo, cuando Elena le explicó que su investigación era sobre la historia de las familias fundadoras. El archivo parroquial no era como el municipal, era un pequeño cuarto detrás del altar, desordenado y lleno de cajas de madera y estantes de metal oxidado. El aire era denso con el olor a cera de vela vieja e incienso rancio. Aquí, entre los registros de sacramentos, Elena esperaba encontrar una grieta en la fachada. De nuevo, los registros de defunción resultaron ser un callejón sin salida. Los nombres no estaban allí. Pero mientras revisaba una caja de documentos diversos de principios de siglo, encontró algo que el archivo municipal no tenía: los diarios personales del sacerdote de aquella época, el padre Agustín. Eran pequeños cuadernos de cuero, llenos de una caligrafía apretada y nerviosa, un registro no de los hechos públicos de la parroquia, sino de las ansiedades privadas de su líder espiritual. Con el permiso renuente del padre Miguel, Elena se llevó los diarios a una pequeña mesa en la nave vacía de la iglesia. La luz se filtraba a través de los vitrales, proyectando manchas de color sobre las páginas amarillentas. Comenzó a leer, sumergiéndose en las preocupaciones cotidianas del padre Agustín. Disputas entre vecinos, la escasez de donaciones, sus propias crisis de fe. Pero a medida que avanzaba, un patrón oscuro comenzó a emerger. En fechas que coincidían extrañamente con las marcadas en el libro de cuentas de don Ramiro, la escritura del sacerdote se volvía casi ilegible, llena de tachaduras y frases interrumpidas. Encontró la entrada correspondiente a la semana de la desaparición de Inés. El padre Agustín no mencionaba su nombre, pero había escrito una frase que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. Con la tinta temblorosa de una mano aterrada, el sacerdote había anotado: anoche, la campana de la hacienda sonó para un juicio, no para un rezo. Don Ramiro imparte de nuevo la terrible justicia de Dios en la tierra. Que el Señor se apiade de nosotros, que vemos y callamos. La frase resonó en el silencio de la iglesia como un grito ahogado durante un siglo. Era la primera corroboración externa, la primera prueba de que los eventos en la hacienda eran conocidos, al menos por algunos. El sacerdote sabía. Y tenía miedo. Un miedo tan profundo que solo se atrevía a registrarlo en la intimidad de su diario, usando un lenguaje críptico que lo protegiera. Elena sintió una oleada de adrenalina mezclada con una profunda tristeza por el sacerdote atrapado entre su conciencia y su temor al hombre más poderoso de la región. La terrible justicia de Dios en la tierra. La frase era una revelación. Don Ramiro no se veía a sí mismo como un simple asesino, se creía un instrumento divino, un juez que impartía sentencias en nombre del cielo. La capilla del rancho no era solo un lugar de culto, era su sala de tribunal. Y los símbolos en el libro de cuentas no eran un código de asesinato, eran la marca de la sentencia, el registro del pecado, por el cual cada víctima había sido condenada en el retorcido teatro de piedad de don Ramiro Soto. La investigación había cambiado de rumbo, ya no buscaba a personas desaparecidas, buscaba a las víctimas de un verdugo que se creía santo. Con esta nueva perspectiva, Elena volvió a la lista de los 12 nombres. Si el padre Agustín sabía, quizás otros también. Su siguiente paso fue intentar rastrear a los descendientes de los otros nombres en la lista, una tarea monumental después de más de 100 años. La mayoría de las familias de jornaleros se habían dispersado, sus rastros borrados por el tiempo y la pobreza, pero uno de los nombres, un capataz llamado Mateo Vargas,
pertenecía a una familia que, según los registros del censo, había permanecido en un pueblo vecino durante varias generaciones. Tras semanas de búsqueda, de seguir pistas frías y hablar con ancianos cuyas memorias eran un mosaico de hechos y ficciones, Elena finalmente encontró a un bisnieto de Mateo, un hombre llamado Julián Vargas, que vivía en una pequeña casa de adobe al borde de los campos de agave. Julián era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos nudosas por el trabajo. Al principio, se mostró desconfiado. Sus ojos reflejaban la cautela heredada de generaciones que habían aprendido a no hablar del pasado. Pero cuando Elena le mostró el nombre de Mateo Vargas en su copia del libro de cuentas y le habló de su propia búsqueda de Inés, algo en la expresión del anciano se suavizó. La llevó al interior de su casa, a una habitación trasera donde el tiempo parecía haberse detenido. De un viejo baúl de madera que olía a alcanfor y a recuerdos guardados, Julián sacó un pequeño fajo de cartas, atadas con un cordel deshilachado. Eran las cartas que Mateo le había escrito a su hermano, que vivía en otro estado. En los meses previos a su desaparición, con manos temblorosas, Julián se las entregó a Elena. «Estas cartas, nos dijeron que las guardáramos siempre», susurró, «pero que nunca habláramos de ellas». Elena se sentó a la mesa de la cocina de Julián y comenzó a leer. La caligrafía de Mateo era tosca, la de un hombre de campo, pero sus palabras pintaban un cuadro vívido y aterrador de la vida en el rancho Soto. Las primeras cartas hablaban de trabajo duro y de la paga injusta, pero a medida que pasaban las semanas, el tono se volvía más oscuro, más temeroso. Mateo describía a don Ramiro no como un patrón, sino como un rey en su propio feudo, un hombre cuya amabilidad era más peligrosa que su ira. Hablaba en susurros de compañeros que desaparecían después de desafiar al patrón, de castigos que iban mucho más allá de un simple despido. En una de las cartas, fechada apenas unas semanas antes de la fecha marcada en el libro de cuentas, Mateo describía con un pavor palpable lo que él llamaba el teatro oscuro de don Ramiro. Escribía sobre cómo, en ciertas noches, el patrón convocaba a un trabajador a la capilla y frente a un pequeño grupo de sus allegados más leales, celebraba un juicio por algún pecado imaginario. La pereza, la soberbia, la desobediencia. La sangre de Elena se heló al leer la siguiente línea. Mateo le suplicaba a su hermano que no dijera nada, que quemara la carta, pero sentía la necesidad de advertirle. Aquellos que son encontrados culpables en el teatro del patrón, escribió, no son simplemente despedidos, reciben la marca del patrón. Una señal para que Dios los reconozca en el infierno. Después, nadie los vuelve a ver. La marca del patrón. La frase se clavó en la mente de Elena. Era la confirmación que necesitaba. Una voz del pasado que describía exactamente lo que los diarios del sacerdote solo habían insinuado. Los símbolos en el libro de cuentas no eran solo un registro, eran la transcripción de esa marca. Cada símbolo representaba el pecado por el cual la víctima había sido condenada. La espiral de Inés, el rayo de otro, la cruz de Mateo. De repente, el horror adquirió una forma física, una dimensión de crueldad ritual que superaba todo lo que había imaginado. Don Ramiro no solo los mataba, los juzgaba, los sentenciaba y los marcaba, en una ceremonia blasfema que pervertía la fe que pretendía encarnar. La última carta de Mateo era corta, escrita con una prisa desesperada. Decía simplemente, anoche me llamaron a la capilla, reza por mí. Estaba fechada 2 días antes de la fecha final registrada junto a su nombre en el libro de don Ramiro. Elena levantó la vista de la carta, sus ojos encontrándose con los de Julián. El anciano tenía lágrimas silenciosas corriendo por las arrugas de su rostro. Durante más de un siglo, su familia había vivido con el fantasma de esa última carta, con el conocimiento tácito de un horror que no se atrevían a nombrar. El silencio del pueblo no era solo olvido, era un pacto forjado en el miedo, un trauma colectivo enterrado tan profundamente que se había convertido en parte del paisaje, tan omnipresente y natural como la tierra roja y el sol implacable. La investigación de Elena había abierto una tumba, y las voces que salían de ella no eran de fantasmas, sino de personas reales, con familias, miedos y esperanzas, cuyas vidas habían sido robadas en un altar de fanatismo y poder. Y la pregunta más aterradora de todas seguía sin respuesta, colgando en el aire pesado de la habitación. ¿Qué era exactamente la marca del patrón y dónde la ponía?
Las cartas de Mateo Vargas, con su caligrafía tosca y su pavor palpable, transformaron la investigación de Elena. Ya no era una simple búsqueda de respuestas sobre su bisabuela. Se había convertido en la exhumación de una masacre sistemática, orquestada por un solo hombre con delirios de divinidad. El peso de esas cartas era físico, una carga que sentía en sus hombros mientras volvía a su estudio, el pequeño santuario de orden y lógica ahora profanado por la irracionalidad de la crueldad humana. La frase "la marca del patrón" resonaba en su mente como un eco metálico, una pregunta que abría un abismo de posibilidades aterradoras. Sabía que don Ramiro juzgaba y sentenciaba, pero la naturaleza de esa marca seguía siendo una sombra, un detalle crucial que faltaba en el mosaico del horror. Su mente de archivista, entrenada para encontrar conexiones en el caos del pasado, comenzó a trabajar febrilmente. Si los asesinatos eran un ritual, debían tener un propósito más allá de la simple eliminación, y si había un propósito, debía haber una lógica, por retorcida que fuera. Don Ramiro era un hombre de negocios, un terrateniente. Su poder se basaba en la tierra. Quizás la respuesta no estaba en los cielos que él pretendía servir, sino en el suelo que tan celosamente controlaba. La nueva hipótesis la condujo de vuelta a los archivos, pero no a los registros de vidas y muertes, sino a los de la tierra misma. El registro público de la propiedad era un lugar diferente a los archivos parroquiales. Aquí, el aire no olía a incienso y a fe temerosa, sino a la tinta seca de los contratos y al frío pragmatismo de la ley. Era el dominio de los hechos concretos, de las mediciones y los linderos, un mundo donde cada centímetro de tierra tenía un dueño y una historia legal. Elena solicitó los libros de transferencias de propiedad de la región, correspondientes al período de las desapariciones. Pasó días enteros inmersa en la caligrafía legalista, sus ojos recorriendo las descripciones de parcelas, los nombres de los vendedores y compradores, los precios de venta. Al principio parecía otro callejón sin salida, una maraña de transacciones comerciales sin relación aparente con su investigación, pero la persistencia era su mayor virtud. Creó una nueva tabla, cruzando los nombres de los 12 jornaleros marcados en el libro de cuentas, con cualquier registro de propiedad que llevara su apellido. El trabajo era arduo, una aguja en un pajar de burocracia centenaria, pero su instinto le decía que estaba en el camino correcto. El patrón, cuando finalmente emergió, fue tan sutil como devastador. No eran los propios jornaleros quienes poseían tierras, pues la mayoría vivía en la indigencia, atados a la hacienda. Eran sus familias. Pequeñas parcelas, heredadas por generaciones, pequeños ranchos de subsistencia que representaban el único patrimonio de linajes enteros. Y en las semanas inmediatamente posteriores a cada fecha marcada en el libro de don Ramiro, una de estas parcelas familiares cambiaba de manos. El vendedor era siempre un padre, un hermano o un hijo del desaparecido. El comprador, invariablemente, era una sociedad fachada, una empresa agrícola que, tras un par de transferencias más, terminaba vendiendo la tierra a su verdadero dueño final, don Ramiro Soto. Los precios de venta eran irrisorios, una fracción de su valor real, cifras que hablaban no de una negociación, sino de una capitulación. Elena sintió una oleada de frío. El motivo no era solo la purificación sádica. Era la codicia. Don Ramiro no solo eliminaba la disidencia, aniquilaba a la familia, les arrebataba su futuro y su pasado, y se quedaba con la tierra manchada de sangre, expandiendo su imperio sobre las tumbas sin nombre de aquellos a prela, quienes había destruido. La revelación añadió una capa de depravación metódica al perfil de don Ramiro. No era simplemente un loco con una Biblia, era un depredador calculador que usaba el terror como una herramienta para el enriquecimiento. La desaparición de un trabajador no era solo un castigo, era una estrategia de adquisición. Las familias, aterrorizadas y sin su principal sostén, se veían forzadas a vender su único activo por una miseria antes de huir del pueblo, borrando su propia existencia de la memoria local por miedo a ser los siguientes. El pacto de silencio del pueblo adquiría ahora un nuevo y terrible significado. No era solo el miedo a un hombre poderoso, era la complicidad de un sistema que se beneficiaba de su tiranía. Elena se imaginó la escena. La familia recibiendo la noticia velada, la oferta insultante,
la mirada vacía de los vecinos que se negaban a ayudar, la decisión de abandonar la tierra de sus ancestros para salvar la vida. El rancho Soto no solo silenciaba a los individuos, devoraba familias enteras, digiriendo sus tierras y borrando sus historias, todo bajo la fachada de progreso y piedad. Pero aún faltaba una pieza, necesitaba una voz, un testigo que conectara directamente los juicios de la capilla con las muertes. Su mente repasó la estructura de poder del pueblo. Un terrateniente como Soto no podía operar en un vacío total. Necesitaba facilitadores, personas en posiciones clave que miraran hacia otro lado, o peor aún, que participaran activamente en el encubrimiento. El padre Agustín había sido un testigo aterrorizado, pero su diario era críptico. ¿Quién más habría tenido conocimiento directo? La respuesta era obvia y escalofriante: el médico del pueblo. En una época sin ciencia forense avanzada, la palabra de un médico era ley. Cualquier muerte, por sospechosa que fuera, podía ser legitimada con una firma en un certificado. Elena regresó al archivo municipal, esta vez con un objetivo diferente. No buscaba registros oficiales, que sabía que estarían limpios. Buscaba algo personal, algo que el médico, un hombre llamado Dr. Elías Benavides, pudiera haber dejado atrás. Su búsqueda la llevó a una sección olvidada del archivo, una colección de documentos donados por la familia Benavides décadas atrás. Entre libros de medicina y correspondencia personal, encontró lo que buscaba: un pequeño diario de cuero negro, con las iniciales EB grabadas en oro deslucido. El diario del Dr. Benavides era un documento profundamente perturbador. A diferencia del sacerdote, cuya fe le servía de escudo y tormento, el médico era un hombre de ciencia, y su escritura reflejaba el horror de una mente racional obligada a ser cómplice de la locura. Elena leyó durante horas, sintiendo la angustia del doctor crecer con cada página. Encontró la primera entrada relevante, fechada en la misma noche de una de las desapariciones. El doctor escribió, con una caligrafía temblorosa que traicionaba su profesión: fui llamado a la hacienda esta noche, no para atender a un enfermo, sino para ser testigo. Don Ramiro me hizo sentar en la primera banca de la capilla mientras juzgaba a un joven peón por el pecado de la pereza. No fue un juicio, fue un monólogo de un déspota. Luego, lo sacaron. Don Ramiro me miró con esos ojos que no ven el alma, sino que la pesan en una balanza, y me dijo que el muchacho había contraído una fiebre repentina y fatal. Mañana, debo firmar el certificado. Dios me perdone, pero temo más a ese hombre que a Dios. Las entradas continuaron, cada una más desesperada que la anterior. El diario se convirtió en la confesión de un alma torturada, un hombre atrapado entre su juramento hipocrático y el instinto de supervivencia. Describía cómo fue forzado a firmar actas de defunción por accidentes de campo, fiebres tifoideas y caídas de caballo para personas que había visto con vida, sanas y aterrorizadas, apenas unas horas antes. Eran los nombres del libro de cuentas. Todos ellos. El doctor Benavides había sido el pilar administrativo del encubrimiento de don Ramiro. Su firma era la que borraba oficialmente a las víctimas de la existencia, transformando asesinatos en tragedias naturales. En una entrada particularmente desoladora, escribió sobre Inés. La recordaba. Había atendido a su madre años atrás. La entrada decía: esta noche fue el turno de la joven Inés. Su pecado, según el patrón, fue la soberbia de organizar a las mujeres para pedir agua más limpia del pozo. La vi mientras la arrastraban hacia la parte trasera de la capilla. Su mirada no era de miedo sino de desafío. Esa mirada me perseguirá hasta mi tumba. Mañana, el pueblo escuchará que se fue a la capital a buscar fortuna. Y yo, una vez más, seré el guardián silencioso de la mentira. Elena cerró el diario. El aire se había vuelto pesado, irrespirable. La evidencia era abrumadora. Tenía el motivo, el método, el encubrimiento. Tenía las voces del sacerdote aterrorizado, del capataz condenado y del médico cómplice, pero las víctimas seguían siendo fantasmas. Sus cuerpos ausentes eran el último secreto que guardaba el rancho Soto. Las cartas de Mateo Vargas volvieron a su mente, una frase en particular que había pasado por alto, considerándola una metáfora.
Al describir el destino de los condenados, Mateo había escrito que eran llevados al confesionario final. La capilla era el tribunal, pero ¿cuál era el confesionario? Elena desplegó sobre su mesa los viejos planos de la hacienda que había obtenido para su proyecto de catalogación. Sus ojos recorrieron la distribución de los edificios, el casco principal, los establos, la herrería, la capilla. Y entonces lo vio. Detrás de la capilla, marcados en el plano con una simple X, había 3 pozos de agua, designados como Pozo 1, 2 y 3. En las notas del margen, una anotación del arquitecto indicaba: pozos profundos, actualmente secos, el confesionario final. No era un lugar para la absolución, sino para el olvido. El regreso al rancho Soto fue diferente. Ya no era una exploradora del pasado, sino una forense en busca de una tumba. El sol de Jalisco golpeaba con una violencia personal, el calor ondulaba sobre la tierra roja como si el propio suelo estuviera vivo y febril. El silencio de la hacienda ya no era opresivo, era acusador. Cada muro en ruinas, cada ventana vacía, parecía conocer el propósito de su visita. Con la ayuda de Julián Vargas, quien se había convertido en su silencioso y leal aliado, y un pequeño equipo contratado bajo el pretexto de una evaluación geológica, instalaron un sistema de poleas y arneses sobre la boca del pozo más cercano a la capilla. El pozo era una garganta de piedra oscura que descendía hacia las entrañas de la tierra, un agujero negro que exhalaba un aire frío y pútrido, el olor a humedad estancada y a descomposición milenaria. Elena se preparó para el descenso, el corazón latiéndole no con miedo, sino con una sombría determinación. Iba a bajar a la tumba que don Ramiro había cavado, y no volvería a subir hasta que los muertos pudieran hablar. El descenso fue un viaje a otro mundo. La luz del sol se desvaneció rápidamente, reemplazada por la oscuridad y el haz tembloroso de su linterna. Las paredes de piedra del pozo estaban cubiertas de un limo resbaladizo, y el aire se volvía cada vez más denso y difícil de respirar. El silencio era absoluto, solo roto por el chirrido de la cuerda y el sonido de su propia respiración amplificada. Después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron fondo. No era tierra, sino un lodo espeso y pegajoso, mezclado con escombros y décadas de basura arrojada al pozo. Apuntó la linterna hacia el suelo, y el haz de luz se reflejó en algo pálido y de forma extraña que sobresalía del fango. Se arrodilló, el frío del lodo empapando sus rodillas. Con manos enguantadas, comenzó a excavar con cuidado alrededor del objeto. Era un hueso. Un fémur humano. Siguió excavando, y pronto aparecieron más. Costillas, vértebras, fragmentos de cráneos. No era la tumba de una persona. Era un osario. Un pozo lleno de los restos entrelazados de las víctimas de don Ramiro, arrojados allí como despojos, su última confesión silenciada por toneladas de tierra y tiempo. Pasaron horas en un trabajo macabro y meticuloso, sacando los restos a la superficie con un cuidado reverencial. Cada hueso era una sílaba de una historia que había sido ahogada. Mientras limpiaba uno de los fragmentos de cráneo más grandes, sus dedos notaron algo extraño en la superficie del hueso parietal. No era una fractura, ni una marca de un golpe. Era una serie de líneas grabadas profundamente en el hueso. Un patrón deliberado que la mano de la naturaleza no podría haber creado. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. El símbolo era inconfundible. Una espiral tosca y violenta, idéntica a la que estaba tallada junto al nombre de su bisabuela, Inés, en el libro de cuentas. El horror de la revelación la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Tuvo que apoyarse en la pared del pozo para no caer. La marca del patrón no era una metáfora. No era un símbolo en un libro. Era literal. Don Ramiro no solo los juzgaba y los mataba. Los marcaba. Una imagen inundó su mente, una conexión instantánea y nauseabunda. Recordaba haber visto una vieja fotografía de la herrería del rancho en uno de los archivos del pueblo. En la pared del fondo, colgados en una fila, había varios hierros de marcar ganado. El logotipo de la hacienda Soto era una S estilizada, pero junto a él había otros,
hierros modificados con formas extrañas, círculos, cruces, líneas dentadas. Eran los símbolos del libro. La verdad, en su totalidad, se desplegó ante ella con una claridad cegadora. Después del juicio sacrílego en la capilla, las víctimas eran arrastradas a la herrería. Allí, en la oscuridad iluminada por el fuego de la forja, don Ramiro, o uno de sus secuaces, calentaba el hierro correspondiente al pecado por el que habían sido condenados, y lo presionaba contra su carne, marcándolos como ganado, despojándolos de su humanidad en un último acto de dominación absoluta, y a veces, por la profundidad de la marca que ahora sentía bajo sus dedos, el hierro al rojo vivo llegaba hasta el hueso. ¿Qué parte de esta sombría revelación te impactó más? Deja tu reacción en los comentarios. El silencio que siguió a este descubrimiento fue diferente. Era el silencio del entendimiento total, el tipo de quietud que cae cuando el misterio se resuelve, y solo queda el horror desnudo. Elena miró los restos que la rodeaban, ya no como un conjunto anónimo de víctimas, sino como individuos que habían sufrido un final de una crueldad inimaginable. La espiral de Inés por su soberbia, el rayo de otro por su rebeldía, la cruz de Mateo por su deslealtad. Cada símbolo, una sentencia grabada en fuego y hueso. El pacto de silencio del pueblo ya no era solo por miedo o complicidad en el robo de tierras. Era para ocultar un nivel de barbarie que destrozaría la identidad misma de la comunidad. La idea de que sus cimientos se habían construido no solo sobre la explotación sino sobre la tortura ritual. Las familias fundadoras, cuyos descendientes aún caminaban por las calles del pueblo con la cabeza en alto, no habían sido simplemente testigos silenciosos. Habían sido la congregación de don Ramiro, los espectadores de su teatro oscuro. De pie al borde del pozo, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Elena sintió que el peso de un siglo se asentaba sobre ella. Tenía todas las piezas. El libro de cuentas era la acusación. Los diarios del sacerdote y del médico eran los testimonios de los testigos. Los registros de propiedad eran la prueba del motivo. Y los huesos marcados, extraídos de las profundidades de la tierra, eran la evidencia física irrefutable. El rompecabezas estaba completo. El cuadro que formaba era el de un monstruo que se había escondido a plena vista, protegido por la riqueza, la piedad y el miedo que él mismo cultivaba. La investigación había llegado a su fin. Ya no había más pistas que seguir, ni más documentos que desenterrar. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: confrontar al pueblo con la verdad de su pasado, y darle finalmente una voz a los silenciados del Rancho Soto. El escenario para la revelación final estaba montado, y el silencio que había durado más de 100 años estaba a punto de romperse para siempre. La confrontación con la verdad no ocurre en un instante de revelación cegadora, sino que se construye pieza por pieza, como el ensamblaje de un esqueleto. Sobre la vasta mesa de trabajo de Elena, el pasado ya no era una colección de documentos dispares, sino un cuerpo de evidencia coherente y acusador. El libro de contabilidad de don Ramiro era la columna vertebral, cada nombre marcado una vértebra en una cadena de atrocidades. Los diarios del sacerdote y del médico eran las costillas, una caja torácica de miedo y complicidad que protegía el corazón oscuro del secreto. Las cartas de Mateo Vargas eran los nervios expuestos, transmitiendo el dolor y el terror en su forma más pura. Los registros de propiedad eran el tejido conectivo, demostrando cómo la muerte de uno alimentaba la expansión del otro. Y finalmente, extraídos de la garganta de la tierra, los huesos marcados eran el cráneo, la prueba física innegable que albergaba la memoria silenciosa del horror. Elena sintió el peso de cada una de estas piezas, no como una archivista que cataloga hallazgos, sino como una médium que ha canalizado las voces de una docena de almas silenciadas, y ahora tenía la obligación sagrada de contar su historia, de reconstruir no solo cómo murieron, sino la brutal injusticia por la que vivieron su último aliento. El aire en su estudio era denso, cargado con la gravedad de una sentencia que estaba a punto de ser dictada, con un siglo de retraso. La noche cae sobre el Rancho Soto. No la noche del presente, sino una noche de 1902, recreada en la mente a partir de los fragmentos de testimonios arrancados al tiempo.
La capilla no es un refugio de fe, sino un tribunal profano. Las velas parpadean, arrojando sombras danzantes y alargadas sobre los muros de piedra, transformando los rostros de los santos en los vitrales en máscaras grotescas. En el altar, de pie en lugar de cualquier imagen sagrada, se encuentra don Ramiro Soto. No grita. Su voz es un murmullo controlado, resonante, que llena cada rincón del espacio con una autoridad absoluta y aterradora. Sentados en las primeras bancas, como una congregación devota, están los patriarcas de las otras familias fundadoras, sus rostros impasibles, sus manos entrelazadas sobre sus regazos, su silencio una forma de consentimiento activo. En el centro, sola, de pie sobre el frío suelo de baldosas, está Inés. Su cuerpo es pequeño, pero su postura es erguida, su barbilla levantada. Su crimen, declama don Ramiro, con una calma glacial, no es un simple desafío, sino el pecado de la soberbia, la semilla de la rebelión plantada al atreverse a organizar a las mujeres para exigir algo tan fundamental como agua limpia. En la retorcida teología de don Ramiro, pedir dignidad es desafiar el orden divino que él encarna. La sentencia se pronuncia sin deliberación, porque el juicio fue una mera formalidad, un acto de teatro para su congregación de cómplices. El veredicto ya estaba escrito en el libro de cuentas mucho antes de que Inés cruzara el umbral de la capilla. El eco de la sentencia aún flota en el aire viciado cuando dos de los hombres de confianza de don Ramiro toman a Inés por los brazos. No la arrastran hacia la salida, hacia la noche abierta, sino hacia una pequeña puerta lateral que conduce directamente a la herrería. La transición es un descenso al infierno. El aire frío y con olor a incienso de la capilla es reemplazado por una ola de calor sofocante, y el olor acre del carbón, y el metal al rojo vivo. Las sombras aquí no danzan, sino que se aferran a las paredes, pesadas y amenazantes. En la pared del fondo, como instrumentos de una liturgia oscura, cuelgan los hierros de marcar. Uno de los hombres aviva el fuego de la forja, las brasas cobran vida con un rugido hambriento. Elige el hierro con el símbolo de la espiral, y lo introduce en el corazón del fuego. La escena se desarrolla en un silencio casi total, roto solo por el crepitar de las llamas y la respiración contenida. Inés no grita. Sus ojos, fijos en don Ramiro, que observa desde el umbral, con una satisfacción clínica, arden con un desafío que ni el fuego puede extinguir. El hierro, ahora de un naranja incandescente, es retirado de la forja. Por un instante ilumina la herrería con su luz infernal. El sonido que sigue no es un grito, sino un siseo agudo y violento, el sonido de la carne y el hueso cediendo ante el calor, el acto final de deshumanización, la marca del patrón grabada para una eternidad que duraría solo unos minutos más, antes de que su cuerpo fuera arrojado a la oscuridad del pozo, su última confesión tragada por la tierra. La presentación de las pruebas fue una detonación controlada en el corazón del pueblo. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de Inés y de otros 4 individuos a través de descendientes lejanos como Julián Vargas. Los análisis forenses confirmaron que las marcas en los huesos fueron hechas perimortem, con un objeto metálico calentado a temperaturas extremas. Los diarios, las cartas y los registros de propiedad, autenticados por expertos, tejieron una red de la que no había escape. La narrativa oficial del pueblo, la del benefactor piadoso y el progreso construido sobre la disciplina, se derrumbó como los muros del propio rancho Soto. Se convirtió en polvo, revelando los cimientos de sangre y terror sobre los que realmente se había edificado. Los descendientes de las familias cómplices, cuyos apellidos todavía adornaban calles y edificios, se vieron obligados a enfrentar un legado que ya no era de honor, sino de vergüenza. Algunos lo negaron, otros se escondieron tras un muro de silencio heredado, pero la mancha era indeleble. El nombre de don Ramiro Soto fue borrado de la placa de la escuela que construyó, su retrato retirado de las paredes de las casonas, su mito destrozado para siempre. El pueblo que había vivido durante más de un siglo con un secreto tácito, se vio obligado a mirarse en un espejo roto, y la imagen que le devolvió la mirada, fue la de un monstruo que había permitido y del que se había beneficiado. En el lugar donde una vez se alzaron los muros del rancho Soto,
Ahora hay un simple memorial de cantera roja, la misma piedra de la región. En él no hay epitafios grandilocuentes, solo 12 nombres grabados en la superficie lisa, los silenciados del rancho Soto, y debajo, los nombres de Inés, Mateo y los otros 10, devueltos del olvido. Elena Rojas a menudo visita el lugar, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe los campos de agave de un color cobrizo. Ha encontrado la verdad que buscaba, ha dado un nombre y un lugar de descanso a su bisabuela y a las otras víctimas. Ha cumplido su promesa, pero la paz que encontró no es tranquila, es una paz pesada, consciente del costo de la verdad. La leyenda de los lamentos de los jornaleros ha desaparecido del folclore local, porque la gente ahora sabe que no eran fantasmas los que lloraban en el viento, sino los ecos de un sufrimiento muy real, de vidas robadas y de una justicia que tardó más de 100 años en llegar. El silencio se ha roto, pero en su lugar no ha quedado la tranquilidad, sino el conocimiento incómodo y perpetuo de la oscuridad que puede anidar bajo la superficie de la historia, esperando pacientemente a ser desenterrada. La historia del rancho Soto se ha convertido en una advertencia, un capítulo oscuro en los anales de la región que ahora se cuenta abiertamente. Sin embargo, la redención de un pueblo es un camino largo y complejo. Un día, mientras Elena documentaba las reacciones de la comunidad, se sentó en una banca de la plaza, junto a uno de los hombres más ancianos del pueblo, un hombre cuya memoria se extendía como las raíces de un viejo mezquite. Después de un largo silencio, el anciano se volvió hacia ella, sus ojos nublados por el tiempo, y susurró unas palabras que helaron a Elena hasta los huesos. Unas palabras que demostraban lo profundamente que el veneno de don Ramiro había penetrado en el alma de la tierra. Él dijo, con una voz apenas audible por encima del viento: la gente olvida. Don Ramiro mantenía el orden, y a veces, el orden exige sacrificios. La frase quedó flotando en el aire. Una verdad inquietante y eterna. Recordándole a Elena y a todos nosotros, que la línea que separa la civilización de la barbarie no es una muralla de piedra, sino una delgada y frágil hebra de memoria, siempre en peligro de ser cortada. Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo atento hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.